Carlos, a partir de lo que nos dice Jorge, ¿cuál podría ser la siguiente reflexión para comprender el por qué hay este porcentaje tan alto de hombres involucrados con conflictos con la ley, con la justicia? Sí, yo lanzaría el debate aún antes de la prisión, Ya. aún durante y aún después, ¿no? En el antes, lo que mencionaba Jorge, ¿no? Me parece interesante ver el tema económico, ¿no? Y yo veo tres factores ahí. Una persona o un futuro privado de libertad, Sí. con pocos recursos, asumiendo desde la masculinidad hegemónica, vamos a decirlo así, la responsabilidad de cargarse con todo, ¿no? La mujer en la casa, yo tengo que traer el dinero, y si no hay dinero y tampoco ha tenido muchas oportunidades de educación o aspectos más sociales, obviamente le va a llevar a cometer el delito, ¿no? Igual pasa a una persona que posiblemente tenga recursos, tal vez un poquito más de oportunidades, que pueden ser otros factores del delito, que le lleven también a estar en prisión, pero bajo la misma perspectiva de esta masculinidad, ¿no? Y el otro que puede ser una persona que tiene dinero, porque tenemos es de esas personas en los centros penitenciarios, que no va a cometer delito por robo o robo agravado, que son los delitos más preponderantes en lo que tenemos en este catálogo de delitos, con porcentajes casi del 20% más o menos. Entre esos tres, una vez en prisión, ya en el durante de la prisión, yo creo que ahí va a ser el análisis más exquisito tal vez que podemos hacer, porque el que no tiene recursos seguramente es el que va a tener menos oportunidades y el que va a sufrir más este tema de la prisión. ¿Por qué? Porque estando en prisión sin recursos, posiblemente hasta la familia pueda perder, ¿no? Y ahí es lo que ha pasado con muchos casos en los centros penitenciarios, ¿no? Donde por este tema de la masculinidad o del machismo mismo, ¿no? Del patriarcalismo que nos habla este tema, no le permiten trabajar a la mujer, ¿no? Le dicen, tú no estás para el trabajo, tú estás para la casa. Y la mujer sufre cuando el marido entra en prisión, ¿no? Porque no ha aprendido nada, o sea, se enfrenta a una situación muy dura. El hombre por su lado en prisión y la mujer por su lado afuera, ¿no? Una persona sin recursos, hay problemas, yo creo, ahí muy estructurales que a veces derivan en el rompimiento o abandono o la desestructuración de la familia. Ahora, Juan Carlos, un poco aprovechando esto que nos dices, de alguna manera podemos llegar también a analizar el hecho de que en muchos casos los hombres cometen delitos empujados por estos mandatos que tiene la sociedad que te dicen, no, vos tienes que ser el más valiente, tú eres el más fuerte, ¿cómo te vas a correr? No te vas a acobardar por esto, metele. Y de alguna manera son una vez más estos roles que a los hombres nos dan desde niños a cumplir, que nos pueden llevar a ser más, de alguna manera, como personas que más fácilmente pueden tener conflicto con la justicia. Definitivamente, ¿no? Los testimonios que hemos escuchado a lo largo de tantos años justamente hablan lo que tú nos indicas, ¿no? De que más allá de la responsabilidad que uno se carga, ¿no? Sin pocas herramientas para enfrentar, digamos, en lo laboral, sobre todo, lo fácil se hace a veces el delito, ¿no? Y hay eso lo que tú decías, ¿no? Generalmente, ¿por qué te has metido al delito? Por un amigo, ¿no? Porque te dice, tienes que ser tú, el que lleve la plata, claro, el hombre criado mentalmente desde niño así, ¿no? Con el tema del machismo y de la responsabilidad masculina, Sí. Generalmente deriva en esos temas que analizabas muy bien tú, ¿no? De que sí hay influencias que te impulsan a lo que ya tú tienes formado, ¿no? Ahora, Jorge, sucede que uno pensaría que he aprendido mi lección, he entendido lo que me ha pasado, no ha sido nada grato, porque no debe ser nada grato estar en un centro penitenciario, no solamente desde la privación de la libertad, de la libertad, sino el hecho del hacinamiento, las condiciones en las que tenemos ahora mismo en nuestro sistema penitenciario. ¿Por qué el hombre tiende a volver a cometer los delitos? ¿Qué es lo que nos lleva a reincidir? Primero, tal vez asociar algo a lo que decía Juan Carlos, ¿no?
de que si bien es cierto, es una respuesta que daría a la persona a cometer una práctica delictiva, pero también de los otros factores que te decía. Lastimosamente, cuando se hace un estudio, en algún momento decíamos que en el penal de Cochabamba, por ejemplo, de los 2.600 que en esa época se ha hecho un estudio, casi un 90% no habían terminado su escolaridad. Sí. Entonces, creo que es un fenómeno que hay que analizar. Ajá. Eso es también un tema educativo. Exacto, por eso que lo quiero asociar eso, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de las personas que habían ingresado al penal solamente trabajaban de chofer o algunos de comercio, trabajo informal. ¿Afecta el nivel socioeconómico? Por supuesto que sí. O sea, para mí que es uno de los factores bastante fuertes para que podamos ver quiénes se encuentran en las cárceles. ¿Se siguen persiguiendo ellos? Nuestra política criminal como Estado, ¿qué es lo que persigue? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Creo que es importante seguir ahondando en el tema, ¿no? Haciendo incidencia. Este tipo de espacios creo que es muy importante para que podamos analizar esta temática. A tu pregunta, ¿la reincidencia es producto de qué, dices, no? Me parece que es un costo de lo que es la masculinidad hegemónica, ¿no? ¿A qué me voy con eso? Se dice que la reincidencia, por ejemplo, es un doble fracaso del Estado. Wow. Porque, a ver, ¿qué nos dicen los principios de las reglas Mandela, de las reglas mínimas para el tratamiento del recluso? Uno de los principios es que hay la normalidad, hay la reinserción social. Este principio de la reinserción social se aboca justamente a lo que nos dice la ley 2298, la ley de ejecución penal, que es bastante garantista y progresista, que nos dicen que debemos proteger a la sociedad del delito, pero la segunda parte, que a veces no sé si no se lo quiere dar una interpretación real, cuando dice en la búsqueda de la readaptación, de la reenmienda del condenado. Aquí, de hecho, hay hartos factores también que influyen para que no se pueda efectuar esa reinserción. Te digo solamente esto para que sigamos debatiendo, el tema de los detenidos preventivos. O sea, no se les puede hacer la clasificación, no se les puede hacer un tratamiento a aquellas personas que estén con una situación jurídica incierta, ¿no? Claro. Entonces, todos esos elementos habría que analizar para que podamos ver de qué manera se entiende la reincidencia también. Ojo, jurídicamente cuando se habla de una reincidencia, también tenemos que tomar en cuenta que se considera reincidente a aquella persona que por la comisión de un delito, te voy a poner un ejemplo, relacionado a la 1008, tiene que regresar por la 1008 para que sea reincidente. Pero si vuelve por otra cosa, no. No es reincidente, entonces es bien difícil realizar una medición, ¿no? De ver cómo hacemos la medición de la reincidencia. Todavía falta la información, creo que todavía nos falta avanzar mucho en el tema penitenciario, es una cuestión pendiente del Estado para con los privados de libertad y este sector que siempre ha sido excluido, ¿no? Juan Carlos, cuando analizábamos en este mismo espacio cómo se pueden leer y se pueden identificar estas masculinidades hegemónicas, estas prácticas que tenemos que nos han... que a lo mejor las hemos aprendido desde muy niños, y hacíamos la relación con el cuartel, decíamos, si un hombre que es algo violento, luego del cuartel sale más violento, o sea, se le han asentado estas características. ¿Qué pasa con el hombre que entra a un centro penitenciario? Que uno pensaría en inicio es un lugar, un centro de rehabilitación, vamos a recomponer a esta persona para que se inserte nuevamente a la sociedad. También parecería que la cárcel termina siendo un lugar donde te profesionalizas en estos mandatos. De criminológico, sí. Yo creo que, bueno, la dejadez de Estado primero creo que es un factor importante, ¿no? Es responsabilidad del Estado, dice la Constitución, ¿no? La reinserción social de los privados de libertad, pero para eso hay que generar condiciones, ¿no? Hemos trabajado mucho en intentar generar condiciones, sobre todo el tema de infraestructura, con un casi 200% de hacinamiento a nivel general de nuestros centros penitenciarios en Bolivia. Obviamente no va a permitir, eso quiere decir que los pocos espacios que antes, hace unos 15, 20 años, tenían los privados de libertad para estudiar con la Universidad Mayor de San Andrés en San Pedro, por ejemplo, se han vuelto lugares de dormitorios comunes. O sea, el hacinamiento ha dejado de lado ciertas herramientas que podían tener los privados de libertad, tanto en educación como en trabajo. Tú hablabas hace rato del tema de reincidencia, ¿no?
La reincidencia se da también por estos factores. Nosotros en Calauma, con los espacios necesarios, hemos logrado bajar estos niveles de reincidencia a un 4 o 5%, de lo que generalmente, si bien no hay datos oficiales, la reincidencia más o menos, según algunos expertos que han hablado sobre el tema, se han animado a sacar ciertos ratios, hablaban de un 40 a 50% de reincidencia en las cárceles bolivianas, ¿no? Entonces creo que es muy importante el tema de la infraestructura y que el Estado asuma su responsabilidad integral en torno a la persona que entra a los centros penitenciarios. Bien decía Jorge, ¿no? Las reglas Mandela, ¿no? Las reglas de las Naciones Unidas, que prácticamente nos dicen que el privado de libertad debería vivir una vida parecida a la que vivimos nosotros afuera, obviamente con la diferencia de que están en 4 muros, ¿no? Pero el tema de la reincidencia también se da por el hecho mismo de que el privado de libertad, al no querer perder esta masculinidad hegemónica con su familia, ofrece 1000 cosas, ¿no? Cuando yo salga, no va a faltar nada en la casa. Cuando yo salga, van a tener todos mis hijos. Cuando yo salga, hay muchas promesas antes de salir. Y la realidad cuando sale es que no tiene trabajo, no tiene empleo, no ha tenido muchas oportunidades al interior de los centros, y tal vez la única oportunidad que ha tenido es eso lo que tú mencionabas, de conocer un 1008, de conocer a otra persona que es atracador, ¿no? Y ahí tal vez va asociándose a amistades y va girando su círculo social en torno a distintos delitos, distintos actores del delito. Y cuando sale, la realidad demuestra, ¿no? La realidad dura es que para incluso personas que no han entrado a la cárcel, no hay trabajo. Claro. Y peor para una persona que ha estado recluida durante un buen tiempo. Entonces, al salir, bueno, pues al no encontrar y al querer cumplir sus promesas de esta masculinidad de la que hablamos, nuevamente incurre en el delito, ya sea la reincidencia o, como mencionaba Jorge, el reingreso por otro delito, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que estos factores hemos visto bastantes, ¿no? O sea, hemos trabajado también nosotros con el tema postpenitenciario, igual hemos visto estas cosas casi comunes que se dan, por eso hablo, generalizo en este ejemplo que le pongo, ¿no? Juan Carlos, Jorge, vamos a conversar con un técnico de IPAS en un momento más. Luego de la pausa vamos a ver un reportaje, pero luego voy a volverme a sentar con ustedes para una manito más de charla y unas conclusiones a las cuales seguramente ustedes nos van a ayudar a aterrizar. Sí, okay. Espérenos un poco. Seguida continúa Sapiens, activismo contra el machismo. Espérenos.